Bueno, estamos en el grupo Psicología Social, en el grupo focal para la actividad de la fase 3 con Jennifer Pineda, Janet Pineda, Joffrey Campo, Liliana Robledo y Fabio. Vamos a hacer unas 5 preguntas para la actividad sobre los migrantes. Entonces, empezamos con ¿qué actitudes tienen frente a los migrantes? Empezamos con Fabio. Bueno, sí, por lo general el trato cordial, como todo ser humano, no tengo distinción por ser migrante No, ok. ¿Y Liliana? Estoy de acuerdo con Fabio. Si nos ponemos a diferenciar por ser migrantes, pues esto sería algo bien tremendo. Yo digo que la actitud que nosotros tomemos contra ellos debería de ser algo como cordial, porque suficiente tienen ellos con ser migrantes y haber tenido que dejar su país, su familia y todo, para ellos sentir un rechazo de parte de nosotros. No, ok. Joffrey, ¿qué opinas? Bueno, los migrantes, hablando de migrantes en general, porque no podemos estigmatizar, cuando hablamos de migrantes, todos los migrantes que nos encontremos, generalmente son personas que se portan bien. ¿Por qué? Porque es que hay que entender que vienen de otro país, la mayoría están ilegales, algunos vienen de turismo, vienen con sus documentos en regla, pero sí, la gente cuando sale de su país generalmente tiende a portarse bien y uno debe tratarlos bien, porque es que a la gente hay que brindarle cariño, hay que brindarle amor, hay que brindarle comprensión, y eso es lo que debemos ser como personas y como seres humanos. No, ok, muy bien. Janet. Estoy de acuerdo con Liliana, pues tener un buen trato con ellos. Personas que dejan su país por buscar algo mejor y necesitan respeto. Pues migrantes son muchos lo que hay en cada país. En este país de Colombia también los hay. Y bueno, tener un buen trato con ellos, ser cordial. Cuando una persona se decide a emigrar a otro país, para esa persona no es fácil, porque su vida es totalmente diferente. Sin embargo, están buscando una mejor calidad de vida y por situaciones económicas de cada país, esta persona decide lo que se llama ser emigrante. No significa que ellos no puedan tener el buen trato en cada parte donde vayan llegando. Somos seres humanos y debemos ser cordiales también con ellos. No, ok, muy bien. Jennifer. Bueno, yo pienso que la actitud frente a los migrantes pues debe ser una actitud de igualdad, como tratar a cualquier ser humano. Obviamente siempre va a ser en correspondencia de cómo sea también la posición de esa persona, el comportamiento, la actitud de esa persona también, como cualquier ser humano, pero siempre debemos estar, no etiquetar a las personas, debemos estar con una posición positiva frente a las personas, independientemente de que sea de otra nacionalidad o que hable diferente, que tenga otra cultura. Siempre debe ser una actitud positiva frente a esto. Entonces, sí, debería ser similar como el trato a cualquier ser humano. Ok, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles actitudes frente a los migrantes han sido las más comunes en sus contextos? Empecemos con Joffrey. ¿Me repites la pregunta, por favor?
¿Cuáles actitudes frente a los migrantes han sido las más comunes en su contexto? Por ejemplo, tú como abogado. Bueno, generalmente he tenido la oportunidad de codearme y de tratar a migrantes de diferentes países, y pues no, yo a todos los trato por igual, a todos trato de tratarlos bien, como a cualquier persona normal. Lógicamente, a veces la actitud de ellos es una actitud diferente. Hay algunos que son de un temperamento bastante alto, y bueno, uno que trata primero de calmarlos, porque uno no puede responderles de la misma manera, y a veces hay que recordarles que no están en su país, que están en un país ajeno, y eso es importantísimo. A la gente a veces hay que aterrizarla, ponerla en su sitio, no para faltarle respeto, sino para recordarle que hay derechos y deberes que se deben respetar. Entonces, sí, a la gente hay que tratarla bien como a cualquier persona normal, y mi experiencia ha sido esa. Yo como abogado pues me he tenido trato con diferentes personas de diferentes nacionalidades, y sí, la verdad es que sí, la mayoría se portan muy bien, la mayoría entienden cómo son las cosas, y como decíamos ahorita, la mayoría va buscando un mejor futuro, una mejor opción de vida, y hay que prestarse a eso, a ayudarlos, como le tocaría a uno en cualquier oportunidad de la vida. Ok, muy bien. Liliana. Bueno, mi experiencia con ellos ha sido positiva, ha sido amable, cordial, hasta cariñosos. Entonces no he tenido como alguna experiencia como fea, ¿no? Ok, Fabio. Pues bueno, sí puedo evidenciar tanto rechazo como aceptación. De todo modo, digo, mi postura es respetarlo como ser humano, pero sí dentro del ambiente sí he visto tanto rechazo como aceptación. Ok, perfecto. Janet. Bueno, sí, respetar, pero ellos también tienen que asimilar las políticas de cada país, porque hay muchos, o ponte tú de un 100%, un 40% no entienden políticas de cada país, y ahí empieza también un poquito el rechazo hacia ellos, o no tanto el rechazo como maltrato verbalmente. No todos los inmigrantes son unas personas de calidad, o sea, humana buena. No significa que uno tenga que maltratarlos, porque de ahí la pregunta más o menos. Pero ellos también tienen que entender que tienen que asimilar y respetar política de cada país. Muchas veces eso no pasa. Eso no significa que tengamos que maltratarlos, pero sí enseñarlos. Eso es lo que yo pienso más o menos en mi experiencia, que sí he tenido y he visto rechazos, como dice Fabio, a muchos de ellos, pero a veces ese rechazo ellos mismos también lo buscan. O sea, muchas veces uno quiere hacer muchas cosas buenas hacia ellos, pero ellos vienen con una cultura a veces diferente. No significa que, vuelvo y repito, que se deba hacer eso, pero muchas veces ellos propician todo esto. Ok, muy bien. Jennifer. Bueno, en el contexto que he tenido,
de pronto como estudiante de medicina de otro país, que fui migrante también, podría decirse. Me sentí tuvieron una actitud positiva hacia mí, tuve una buena aceptación en esas circunstancias. Después, pues, como médico ya en mi país, que me ha tocado, pues, también ver migrantes, incluso atender personas de otros lugares, he visto siempre una actitud positiva. La verdad no he visto malas experiencias. Creo que Colombia es un país acogedor. En este caso, pues Colombia es un país acogedor. Las personas tratan de ser humanas, la mayoría tienen buenos valores, la mayoría. Entonces no he vivido de cerca de pronto esas malas experiencias. Obviamente deben haberlas. Referidas, de pronto alguien me ha referido una mala experiencia que haya tenido y eso, pero no la he vivido de cerca. Entonces pienso que no he visto una posición negativa frente a los migrantes en mi país así de cerca. Entonces no podría contar una mala experiencia. En mi rol de médico, la atención ha sido similar de pronto para una persona que no es del país como para una persona que es del país. Entonces no he visto esa mala atención y esa mala actitud hacia ellos. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos con la tercera. ¿Cómo explican estas actitudes que ustedes han descrito? ¿Cómo explican estas actitudes que se han tenido hacia los migrantes en su contexto? Estas actitudes. ¿Cuáles? ¿Las positivas o las negativas? Hablemos un poco de las negativas, de las Ok. actitudes. Sí, ¿Cómo ¿qué las explicación? explican ustedes? Sí, empecemos con Liliana. Bueno, yo digo que ya se ha comentado al respecto que puede ser de pronto por las actitudes de ellos mismos. Deben seguramente venir muy prevenidos. Deben de venir también con muchas cargas y no sabemos también qué dejaron ellos atrás y sentirse como impotentes para que no se le den de pronto las cosas, en conseguir de pronto los papeles, el trabajo, donde le exigen X documentos. Entonces yo pienso que Esa ha sido la... sí, que ese ha sido como el motivo. Ok, Joffrey. Sí, la verdad es que en ciertas ocasiones se da el caso de que ellos tienen una actitud bastante, digamos que como grosera o belicosa, y yo digo que es eso, ¿no? Es un mecanismo de defensa porque algunos vienen arrastrando situaciones muy difíciles. La mayoría salen de su país buscando una mejor oportunidad de vida y muchas veces pues con mucho trabajo, con agresiones, con violaciones. Entonces es gente que viene muy prevenida y llegan a otros países y actúan como si estuvieran allá. O sea, siempre vienen a la defensiva. Uno a veces contesta de la misma manera. No debería ser así, uno debería entender esa situación, pero infortunadamente es una reacción momentánea y uno reacciona, depende el momento, lo que se te presente. Pero generalmente pues el trato es bien, el trato es normal, pero cuando se presentan esas ocasiones es por esas circunstancias. Ok, Fabio. Sí, opino igual que los demás, que puede ser basado en la actitud de la persona, del migrante, aunque hay veces que también puede ser una parte de intolerancia por la parte local.
a la larga los dos a las defensivas. El migrante y el local están a la defensiva. He visto eso. Ok. Janet. Bueno, de pronto un poco en mi experiencia que he viajado al país donde hay más emigrantes, bueno, ahorita hace mucho tiempo era el país donde más emigrantes habían. Sí, hay de pronto la palabra aquí racismo no, pero es como parte de eso mismo, del tema. Y es donde más se nota eso. Son muy maltratados muchas veces, porque sí sé que son maltratados, lo he visto, he tenido la experiencia de ver como personas que han emigrado allá y el país es Estados Unidos. Y esas personas a veces tienen muy maltrato hasta físicamente por las leyes, pero en parte, ya lo dije en la pregunta anterior, que tienen que regir mucho en la política del país, pero no todos, hay muchas personas que se rigen a eso, pero como emigrante, y ahorita mismo con el presidente que va a tener o que tiene Estados Unidos, se verán peores cosas para los emigrantes, que son buenos, porque probablemente ese país sin esos emigrantes, el desarrollo de ellos estaría por el suelo. Pero sí es muy triste la forma como los tratan muchas veces. Y eso sí, yo soy testimonio de ver todas esas cosas. No conmigo, pero sí lo he visto muchas veces. Y ojalá, de verdad que sí, la mayoría de los inmigrantes necesitan como una enseñanza para que ellos, para que la gente no los maltrate, no ellos, perdón, las personas que son residentes, que son ciudadanos, necesitan un poquito más como de corazón para tratar a esas personas, porque sí es muy feo, hasta en un supermercado se ve la diferencia de los inmigrantes. Así que bueno, ojalá que todo cambie y sí, muchas veces me duele cómo tratan todas esas personas, porque igual hasta uno mismo puede pasar por eso en el momento que uno esté buscando otros países. Ok, perfecto. Jennifer. Bueno, yo pienso que esas actitudes se han dado debido a que, como dice el dicho, cría fama y acuéstate a dormir. Entonces no es mentira que muchos migrantes, no solo aquí, de pronto en otros países también pasa, llegan y piensan que las leyes van a ser iguales a su país, tienen desconocimiento, pero aparte de eso, la falta de valores a veces de esas personas crean la mala fama a las personas de esa nacionalidad, cerrando puertas a los que vienen en adelante. Entonces, obviamente hay una respuesta a la defensiva ante eso, ¿no? Porque quién va a querer que se dañe de pronto, hablemos de su barrio, hablemos de pronto de su ciudad, hablemos de pronto de su país, se dañe con este tipo de experiencias, ¿no? Negativas. Entonces, por eso es que se crea esa respuesta y esas actitudes por parte de las personas que reciben a los migrantes. No debería ser, pero yo lo atribuyo a eso. Ok, perfecto. Vamos con la cuarta pregunta. Sí, quinta. No, cuarta. Cuarta. ¿Consideran que las actitudes como el rechazo y la exclusión se han generado en la sociedad como un mecanismo de defensa ante el migrante? O sea, que estas actitudes de rechazarlo es mecanismos de defensa ante personas que vienen de otros países. Geoffrey. Sí, es que lo que sucede es que uno está prevenido muchas veces contra esas personas.
precisamente porque ellos vienen precedidos de una fama, que no son todos, de malos comportamientos, de malas conductas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno está prevenido. Entonces, actúas. Yo estoy listo para responder de una manera que muchas veces no se acomoda a la forma como esa persona actúa. Pero es que por eso, porque el estado de prevención en que estamos, lo que decía ahorita la doctora Jennifer, cría fama y acuéstate a dormir. Eso muchas veces nos lleva a cometer equivocaciones que luego tenemos que reconocerlas, que hay que recapacitar, pero bueno, el problema es ese, que la mayoría viene con, no digamos que malas costumbres, sino el mismo problema social que han tenido los lleva a ese tipo de actuación. Y pues uno responde de la misma manera. Por eso se dan esos casos así. No, que muy bien, Liliana. Totalmente de acuerdo. Nos anticipamos a juzgar y siempre estamos a la defensiva. Ok, Fabio. Sí, en los casos que he podido ver, sí ha habido casos de que es como un mecanismo de defensa y, como ya había dicho, una parte de intolerancia. No es no sé qué, sino simplemente por tener algo negativo que decir, que no me voy a dejar, no necesariamente con peso más de trasfondo, sino de intolerancia, de inconvivencia. Ok, Janet. Bueno, ahí viene la predisposición. La predisposición tanto de ellos como de nosotros. Sí, considero que el rechazo y la exclusión han sido utilizados como un mecanismo de defensa por una parte. Entonces, dado los antecedentes en la mayoría de los casos, entonces considero que sí, es un mecanismo de defensa normal. Es normal que eso pase porque el mecanismo de defensa es una respuesta fisiológica del ser humano, es una respuesta social, es algo natural del ser humano. Entonces, y de los animales, de las plantas, de todo ser viviente. Entonces, obviamente se va a producir una respuesta y en este caso pues viene siendo el rechazo y la exclusión. Sea correcta o no, obviamente, pero es un mecanismo de defensa que han utilizado. No, ok, perfecto. Vamos con la quinta y la última. ¿Qué actitudes serían necesarias para construir una sociedad que acoge y se solidariza con los migrantes? Fabio. Gracias.
La repita. No, ya tengo la idea. Pues básicamente es respetar los derechos humanos, centrarse en respetar los derechos humanos. Ya si además le metes religión, pues amor al prójimo, eso, pero mínimo respetar derechos humanos. Ok, perfecto. Joffrey. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Fabio. A uno el respeto a los derechos humanos se lo enseñan en su casa. Y eso es primordial para el desarrollo de la vida, tanto en sociedad como individualmente. Entonces cuando uno sale de su casa, sea a la calle, sea a otro país, pues lo primero que tiene que llevar presente en su cabeza es eso, que yo tengo que respetar para que me respeten, porque los derechos míos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. Si yo violo los derechos de aquel, no puedo esperar que respeten los míos. Entonces, eso es primordial e ineludible, el respeto humano para con los demás. Si no, no puedes esperar que nadie te respete ni que nadie te trate bien. Entonces, eso es fundamental. Ok, Janet. Estoy de acuerdo totalmente con Joffrey. Respetar los derechos. Ok, Jennifer. Bueno, la solución, sí, el respeto, el cumplimiento de los derechos y deberes es fundamental. Es la norma en cada país, es cumplir con eso. Es similar, mas no es igual en cada lugar. Bueno, yo que he viajado y uno a donde llegas, tú miras, estudias cómo se hace esto, cómo se cumple esto, y eso es fundamental como migrante, tanto para esas personas que llegan como a uno, por ejemplo, cuando sale. Entonces, estudiar y ver el contexto en el que te estás desarrollando ahora, que va a cambiar, aplica para un trabajo, para un país, para cualquier cosa, va a aplicar siempre así. Y lo otro sería organizar un poco a estas poblaciones, que es lo que han venido tratando de hacer. Y con esto no me refiero a brindar subsidios, me refiero a organizarlas en todos los aspectos, tanto tener normatizado el cumplimiento, cómo debe ser el cumplimiento de sus deberes, sus derechos ya en este país, no por el hecho de ser migrantes, pues excluirlos de esa norma. Entonces, y tanto sus derechos como deberes, ¿no? Entonces, pienso que eso. Y por último, Liliana. ¿Se repite la pregunta? ¿Qué actitudes serían necesarias para construir una sociedad que acoge y se solidariza con los migrantes? Todo, creo que hemos llegado a un acuerdo que lo fundamental son los derechos humanos. Ok, entonces con eso cerraríamos el grupo focal. Muchas gracias por su respuesta, muchas gracias por su presencia. Y esto sería el punto del grupo focal.